Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos acá en el día de hoy comenzando lo que sería un nuevo especial de fin de año, ¿sí? De JP Boundary Financial Advisor para los que sigan el canal. Recuerden que esto fue bastante improvisado, principalmente surge a causa de que en el día de ayer yo estaba haciendo mi daily como todos los días y bueno, recibí una llamada porque todavía no sé usar bien el nuevo teléfono, así que me terminó pasando que, bueno, dije, no puedo seguir grabando hoy por falta de tiempo, de motivación y demás, así que dije, tengo que hacer un especial en el día de hoy, ¿sí? Entonces, iba a ser un especial fin de año, estamos cerca de los 1000, así que me puso muy feliz todos los que mandaron sus mensajes eh, de que no pasa nada, de que está todo bien, de que las reacciones que hicieron, así que espero que esto lo podamos disfrutar entre todos y veamos cómo cerró el año, ¿sí? Vamos a ver a dónde vamos, qué es lo que se viene, cómo estamos ahora, qué es lo que viene pasando, ¿sí? Así que realmente tenemos mucho de qué hablar, yo quiero hacer lo más compacto posible, eh, pero bueno, o sea, eso sería lo que yo, todo lo que yo quiero hablar. Así que bueno, sin más, arranquemos. Yo siempre arranco refiriéndome a lo que son las reservas internacionales, sí, que creo que era o en algún punto sigue siendo, porque todavía siguen siendo negativas, depende de quién haga el cálculo, pero siempre las reservas internacionales sería lo más importante de lo que tenemos que hablar para este plan, ¿no? Un plan donde estamos debatiendo si salimos o no salimos del cepo. Y para salir del cepo principalmente tenés que tener reservas internacionales porque si no una corrida te lleva puesto y si vos devaluás te vas directamente a una recesión mucho más fuerte de la que ya vivimos, ¿sí? Te vuelve al riesgo país y todo lo que parece un círculo virtuoso hoy se puede volver un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, a ver, el Banco Central tuvo su ayuda con el blanqueo, ¿sí? Y en estos últimos meses viene comprando arriba de 3.000 millones de dólares. Yo creo que esta dinámica se va a mantener dado que está volando el préstamo en dólares, ¿sí? Está volando la colocación de obligaciones negociables en el exterior y se están dando algunas particularidades de las cuales ya vamos a hablar en un ratito, pero básicamente lo que hablamos es que muchas empresas empiezan a buscar mantener, ¿sí? Su deuda no solo en pesos, como viene siendo siempre hasta ahora, sino que estas empresas empiezan a endeudarse en dólares, ¿sí? Tenemos el caso Superville, tarjeta naranja, pero bueno, eso uno puede decir, che, son entidades financieras, es lógico que hagan arbitrajes a corto plazo. Pero la semana pasada salió Mastelón Hermanos, a una tasa realmente muy baja, a tomar obligaciones negociables a 6 meses, ¿sí? Empiezan a hacerse contratos en dólares y esto recuérdenlo porque es importante para un poco lo que se viene que vamos a estar hablando. Pero en definitiva, lo que estamos hablando es que las reservas internacionales, a ver, hoy tenemos reservas en menos 3.100 millones si contabilizamos al oro como un activo no líquido, ¿sí? Y que no es un activo de libre disponibilidad, y aquellos que les gusta poner el oro como un activo de libre disponibilidad, estamos hablando de reservas internacionales por encima ya de lo que sería, por encima de cero, ¿no? Y reservas internacionales netas por encima de cero. Las reservas son casi 32.500 millones y estamos en un punto, ¿sí? Donde, a ver, no estás todavía para hacer una liberalización cambiaria, ¿sí? Pero ya estás mucho mejor que los menos 14.000 millones que tenías el año pasado. Esto es algo que es importante ir monitoreándolo, que son los depósitos del sector privado, que yo en el daily, ¿sí? Cuando digo daily, para aquellos que estén acá por primera vez, estoy diciendo que yo tengo un canal de WhatsApp que voy a dejar la descripción, voy a dejar el link en el grupo para que se puedan unir abajo. Sí, que subo todos los días 3 audios. Uno de Argentina, de cómo va la coyuntura, uno de qué vamos a estar operando y uno de lo que sería el mercado internacional. ¿Sí? Dicho esto, sigamos. Tenemos los depósitos del sector privado que, a ver, volaron con el blanqueo y siguen estando en máximos históricos por encima de los 32.000 millones, ¿sí? De dólares. El tema es que en las últimas 15 ruedas aproximadamente vienen cayendo, ¿sí? Esta curvita que se ve acá, que puedo marcar acá, ¿sí?
viene cayendo. ¿Por qué? Aquel que blanqueó tiene el incentivo a retirar el dinero del sistema. ¿Por qué? Bueno, mi opinión es simplemente la falta de educación financiera, porque, a ver, tener dólares abajo del colchón es algo que no rinde. O sea, uno está perdiendo con los dólares abajo del colchón. Si uno tenía dólares abajo del colchón hace 2, 3 años, cuando, no, bueno, ya hace son 4 o 5 años, cuando las tasas de interés eran cero, está bien, no pasa nada, es indistinto, pero hoy dólares abajo del colchón pierden 3% del año contra la inflación en Estados Unidos y encima el costo de oportunidad de invertirlo, ¿no? Los activos más seguros del mercado pagan 6, 7% en dólares, ¿sí? Y estos 6, 7% en dólares que pagan los activos financieros del mercado, hay que tener en cuenta que son activos totalmente seguros, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de, de esto, pero bueno, para eso tienen que estar en contacto con un asesor financiero, así que cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema. Entonces, estamos en una dinámica donde los depósitos al sector privado se frenaron y está volando el crédito al sector privado en moneda extranjera, ¿sí? Esto está capitalizando al Banco Central, ¿no? Esto hay que decirlo que Arriazu fue quien anticipó toda esta movida de que el Banco Central iba a comprar, bueno, él decía que iba a comprar unos 6.000 millones de dólares de acá a fin de año. Hoy estamos en torno a los 3.200 millones de dólares, pero bueno, sigue siendo un buen número a comparación de lo que veníamos viendo a mediados de año cuando las cosas empezaban a complicarse y a ponerse bastante feas, ¿sí? Bueno, esto, a ver, vamos a hablar un poquito porque cómo viene el mercado en pesos y yo primero soy de tirar mucha data seguida y después soy de ir dando conclusiones e ir armando, ¿sí? Así que pido que me tengan paciencia, la idea es que ustedes puedan dejar el dispositivo en algún lugar y no necesariamente tener que estar mirando la pantalla, ¿sí? Así que eso desde ya. Eh, entonces, a ver. ¿Qué es lo que yo digo? Acá tenemos la política monetaria del Banco Central, ¿sí? Lo que son las tasas de pases activos y pases pasivos. Los pases activos hasta ahora eran totalmente desconocidos y los pases activos, perdón, los pases pasivos ahora son la tasa de política monetaria de las LEFIs, ¿sí? Esta letra de regulación monetaria que tiene el Tesoro, pero que controla el Banco Central. Voy a hacer un repaso para que se entienda, para aquel que se conecta por primera vez, ¿sí? Sobre ¿por qué es tan importante esto? Y quiero empezar a conectarlo con la escasez de pesos que tenemos en el sistema y que estamos viendo ahora mismo y que es muy importante. A ver, hasta el año pasado, ¿sí? Las tasas llegaron a estar en 133%. ¿Esas tasas qué eran? Todo arranca allá por el 2015 con el tema de dólar futuro, ¿sí? Cuando asume el gobierno Macri, había una gran cantidad de contratos de dólares futuros que se tenían que pagar, que estaban totalmente perdidos porque Macri asumió y devaluó, ¿sí? Para liberar el cepo. Y se hizo una emisión monetaria gigante por parte del Banco Central. Esa emisión monetaria, ¿quién la tuvo que agarrar? El mismo Banco Central. ¿Cómo? Emitiendo LEVAX, letras que donde el depositante que tiene pesos deposita en el banco y cuando el depositante con pesos deposita en el banco agarra esos pesos, ¿sí? Y esos pesos se los da al Banco Central a cambio de una LEVAC en ese momento. Esas LEVACs crecieron y se hicieron una bola de nieve, sobre todo cuando el gobierno de Macri se endeudó bastante en el exterior y compró muy fuertemente reservas internacionales. ¿Sí? Macri capitalizó el Banco Central por 33.000 millones de dólares de libre disponibilidad y después llegó el acuerdo con el FMI. El problema fue que todo eso lo emitió, ¿sí? O sea, por eso no está bueno comprar reservas en mansalva y acá hay una diferencia fundamental entre el plan de Macri y este plan donde lo que pasaba fue que emitiste un montón de pesos para comprar reservas. Está bien, capitalizaste el Banco Central, pero después tuviste corridas que generaron caída de demanda de esos pesos y no tenías los dólares para hacer frente y te llevaron puesto. Entonces, ¿qué pasa? En un momento las LEVAX bajaron, el stock de LEVAX había bajado bastante, en su momento Sandleris crea las LELIX a 7 días en vez de ser a 28 días, o sea, son como mini plazo fijo para los bancos a 7 días. Con la pandemia y el gigantesco déficit fiscal que hubo con la pandemia, ¿sí? Que después no fue corregido, en su momento Guzmán lo quiso intentar corregir, pero bueno, le dijeron la negativa, ya saben cómo terminó esa historia. Guzmán lo quiso corregir y no se dio. Entonces, ¿qué pasa? Empezaste a tener una cosa de que con la emisión monetaria gigante que hiciste para financiar el gasto de pandemia,
Eso lo absorbió el Banco Central mediante el ELIX, ¿sí? Entre medio de un cepo súper fuerte y súper armado. Esa emisión monetaria que hizo el Banco Central para financiar al Tesoro, la absorbió otra vez el Banco Central. ¿A cambio de qué la absorbe el Banco Central? De intereses. Recuerden cómo es ese circuito. Yo tengo pesos, los deposito en mi billetera virtual, en Mercado Pago, en el Balance Money Market, lo deposito en mi cuenta en el banco en dólares, ¿sí? Perdón, en pesos, mi cuenta corriente, el banco se da vuelta y lo presta, también plazo fijo, ¿no? Se da vuelta y lo presta, pero ¿a quién? No a un privado. Se lo presta al Banco Central y el Banco Central paga intereses. A tal punto que hasta el año pasado llegábamos a pagar 133% de tasa nominal anual de intereses. Eso te da una tasa de 200% efectiva anual. Es decir, sin emisión monetaria, vos tenías una emisión arriba del 200% anual. En definitiva, estabas emitiendo solamente en intereses de LELIX una base monetaria cada 3 meses. Eso se volvió un círculo tóxico que había que desarmar. Y bueno, a principio de año se desarmó licuando, ¿sí? Estos pasivos. ¿Cómo? Bueno, acá se ve. La inflación se dispara, ¿sí? Siempre el año pasado tuvimos 25% de inflación, después 20%, 13% y la película que ya conocemos. Después, la tasa de interés siempre se fue bajando por debajo, se fue bajando por debajo, está bien dicho, de la inflación, ¿sí? Siempre. La inflación quedaba en 25, el Banco Central te bajaba la tasa. La inflación quedaba en 18, el Banco Central volvía a bajar la tasa, ¿sí? Entonces, esto generó una fuerte licuación de estos pasivos remunerados y después el Tesoro empezó a emitir LEFIs, ¿sí? Perdón, empezó a emitir lo que serían LECAPs, ¿sí? Letras capitalizables del Tesoro, o sea, bonos cupón cero del Tesoro, ¿sí? Y parte de los stocks que había de pasivos remunerados en el Banco Central se fueron a las LEVACs se fueron a las LECAPs del Tesoro, ¿sí? Entonces ahí ya se empezaron a bajar los pasivos remunerados. Después, cuando se termina la fase uno y se abre la fase 2, se termina pasando todo el remanente de pasivos remunerados que quedaba, ¿sí? Se terminó pasando a las famosas LEFIs. Entonces, una vez que esto se terminó pasando a las LEFIs, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos ahora y por qué todo empieza a ser tan importante y por qué los pesos empiezan a escasear? Porque ya no se emitieron más pesos. Y acá viene el gráfico más clave de todos, que es este de acá, ¿sí? Este gráfico nos va a estar marcando la salida del cepo, ¿sí? ¿Por qué digo que este gráfico nos va a estar marcando la salida del cepo? Porque primero que es algo que Caputo y Milei los dos ya lo dijeron. Pero esto en definitiva, ¿qué es? Base monetaria y base monetaria más LEFIs en poder de entidades financieras más depósitos del Tesoro Nacional en pesos. Volvamos un segundo. El Tesoro plantea un esquema de fase uno, estabilización fiscal, ¿sí? ¿Qué sería? Hacemos un superávit y ese superávit se mantiene y es irrenunciable, como dice el presidente Milei. Costó para que se crea, de hecho, yo mismo me atrevo a decir que era uno de los que no creía quizás que se podía sostener durante todos los meses y se sostuvo durante todos los meses del año, ¿sí? Pero se termina la fase uno del déficit, perdón, la fase uno del plan económico y se inicia la fase 2 del plan. La fase 2 del plan, ¿cuál es? Emisión monetaria cero. Vamos a dejar la base monetaria amplia clavada en 47,7 billones de pesos, ¿sí? Esto, ¿qué sería? Esta línea celeste que tenemos por acá. Y después, lo que vamos a hacer es que la base monetaria converja a la base monetaria amplia y acá vos cerrás el cepo. Hay un condimento especial en el medio que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que ahora lo vamos a hablar, pero vamos paso por paso. Esto es clave. Yo siempre digo, los que me escuchan todos los días en los dailies, digo la importancia siempre de la base monetaria amplia, que es esto de acá, línea celeste se llama base monetaria amplia, contra la base monetaria. La base monetaria es todo el dinero que hay en circulación en la economía, ¿sí? Dinero que está en efectivo, en cuentas corrientes para pagar con tarjeta de débito o transferir, en billeteras virtuales, ¿sí? Después vos tenés esta línea celeste que es
La base monetaria, o sea, esta línea celeste incluye todo esto, pero eso es la base monetaria más las LEFIs, ¿sí? Este dinero que antes lo tenía el Banco Central y pagaba intereses remunerados, y ahora lo tiene el Tesoro Nacional, que el Tesoro Nacional paga intereses, pero no emite el dinero para pagar intereses, ¿sí? El Banco Central para pagar esos intereses emitía el dinero. El Tesoro no lo emite. El Tesoro lo paga con superávit fiscal, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el plan anterior y el plan actual que tenemos. Después, los depósitos del Tesoro Nacional en pesos, que esto es a donde te termina yendo a parar el superávit fiscal de la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un escenario donde tenemos una base monetaria clavada en 47,7 billones y una base monetaria amplia que tiene que igualarse a esta base monetaria, ¿sí? ¿Cuál es el tema acá? Yo no creo que esto se iguale así que esta línea converja a la celeste. ¿Por qué? Porque entre medio de todo esto, dentro de las LEFIs, vos a quién tenés, a lo que Milei llama los problemas de stock. ¿Qué son los problemas de stock del Banco Central? Los problemas de stock del Banco Central son aquellos que hace 6 años de cepo, ¿sí? No, 5 años son, están buscando ahorrar, no pueden comprar dólares porque no tienen acceso al MULC para atesoramiento y menos para transferir divisas afuera. Están buscando que las ganancias que generaron las transfieran al exterior, ¿sí? En este caso, les doy un ejemplo, Toyota Argentina. Toyota Argentina tiene que agarrar toda la ganancia que hizo en estos años, debería agarrar y transferírsela a Toyota Japón o Toyota Estados Unidos, no sé a dónde se transferirán, pero es un gran ejemplo, ¿sí? ¿Eso qué pasa? ¿Cuál es el miedo? El miedo es, che, hoy te sobran pesos, que ahora vamos a hablar de eso. Perdón, te faltan pesos, tenés escasez de pesos, pero tenés un sobrante monetario de dólares. Pero tenés pesos que están en manos de estas grandes entidades que tienen todo el derecho del mundo a transferir las utilidades afuera. Pero, ¿qué pasa? Si lo hacen de una, vuela el tipo de cambio y todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora se destruye en 2 segundos. Entonces, cuando dicen hay que solucionar los problemas de stock, hay que solucionar eso para salir del cepo, es esta diferencia que estamos hablando, ¿sí? Lo que son las LEFIs que se usan para transaccionar por parte de los bancos, los depósitos que tiene el Tesoro en la cuenta del Banco Central y después están metidos acá en una parte ese dinero que tienen las empresas que Milei le llama problemas de stock, ¿sí? Importante tener en cuenta esto. Nos vamos acercando un poco más. No puse las diapositivas en orden, saben que yo no tengo un guión armado, ¿sí? Me siento e improviso porque no me gusta tener un guión armado. Pero vamos a hablar un poquito de cómo está la escasez de pesos y vamos a ir llevándolo hacia el futuro del plan económico, ¿sí? A ver, hasta acá venimos hablando que el sistema financiero se ultracapitalizó porque entraron un montón de dólares por el blanqueo, ¿sí? El Banco Central está comprando los dólares. Con esos dólares que entraron, se le dio depósitos, sí, perdón, se le dio créditos a los exportadores y las empresas pudieron salir a tomar deuda a nivel local vía obligaciones negociables que se emitieron un montón. ¿Y qué pasa? Y se emitieron a tasas muy bajas y todo eso lo está comprando el Banco Central, ¿sí? Entonces, los dólares aparecieron y empezaron a sobrar en la economía. ¿Sí? ¿Dónde vemos esto? Las tasas de interés en dólares están totalmente regaladas. Mastellón Hermanos salió a endeudarse hace 6 meses por debajo de lo que se endeuda el Tesoro en los Estados Unidos, ¿sí? Salió a endeudarse al 4,5%. Es un solo ejemplo, ¿sí? Los créditos en dólares a las grandes empresas, perdón, a las empresas exportadoras se los tiran por la cabeza. Los bancos tienen muchos dólares y no saben qué hacer con esos dólares. Eh, entonces, volvamos a esto. Tenés una cantidad muy grande de dólares, pero el peso argentino empieza a demandarse más por temas estacionales, ¿sí? O sea, se viene diciembre, empieza lo que sería primero pago de aguinaldo, después las fiestas, las vacaciones. O sea, de acá hasta febrero tenemos una fuerte demanda de dinero, pero también empieza por temas transaccionales, o sea, está empezando a aumentar la actividad económica. A ver,
Yo no sé si hay un fuerte rebote, como dice Milei, que es un tilde directamente, porque eso hasta ahora en datos no se ve más allá de algún del sector pesquero, energético, bueno, el agro, pero el agro también estás comparando datos muy malos del año pasado contra datos bastante buenos de este año. Pero bueno, la recuperación económica es dispar, eso es un hecho, ¿sí? Construcción, 6,24% abajo que el año pasado. Agro y crece arriba del 30%. O sea, tenés recuperación de la actividad económica muy dispar. Pero bueno, no me quiero desviar, ¿sí? Estábamos hablando de aumenta el peso por demanda estacional, ¿sí? Diciembre, enero, febrero, transaccionalidad, licuación, porque seguimos teniendo inflación del 2,4, que sigue siendo una inflación alta, ¿sí? Está excelente lo que bajó la inflación, a mí me encanta, soy partidario de que baje la inflación y que sobre todo las clases con menores recursos dejen de sufrirla tanto, porque o sea, es lo peor que le puede pasar a las clases con menos recursos, es la inflación. Pero yo a lo que quiero ir con esto es, vos, tu demanda de pesos cada vez aumenta más, tu oferta monetaria de pesos está clavada, ¿sí? Entonces, a lo que vos te vas a estar enfrentando es a una escasez de pesos. Y lo estuvimos viendo y quiero ir a las pruebas me remito, ¿sí? Primero que nada, voy a ir cronológicamente explicando los hechos. La movida del Banco Central, ¿sí? La movida del Banco Central me refiero a esto. Hasta ahora el Banco Central venía con una tasa de política monetaria de 35%. La bajan al 33%, pero más sorprendente aún, una tasa que hasta ahora es desconocida prácticamente para el mercado argentino, la tasa de pases activos, ¿sí? La tasa de pases pasivos, ya saben, es la tasa de las LEFIs, ya lo hablé, cualquier cosa hacen playback y retroceden y ven lo que es la tasa de pases pasivos, pero lo que importa acá es ir a la tasa de pases activos. La tasa de pases activos bajó más que la tasa de pases pasivos. Entonces, ¿qué es la tasa de pases activos? Es dinero que en vez de los bancos comerciales prestárselo al Banco Central y el Banco Central pagar a los bancos comerciales le piden prestado al Banco Central, ¿sí? Y los bancos comerciales le pagan al Banco Central un interés. Ese interés del 40% lo bajaron al 36%, pero lo bajaron 4%, o sea, 400 puntos básicos. La tasa de pases pasivos cayó 300 puntos básicos, o sea, un 3%. ¿A qué me quiero remitir con esto que estoy comentando y conversando con ustedes acá? A que el Banco Central empieza a ver este problema de liquidez y de falta de pesos, ¿sí? En el sistema. Y lo que quiere hacer el Banco Central es lo siguiente. El Banco Central quiere agarrar, ¿sí? Y decirle a los bancos, bueno, cualquier cosa, usen los pases activos. O sea, pídame un préstamo y págame el interés. Con el interés es al contrario de lo que pasaba con los pases pasivos. Vos te dan y destruís pesos con los intereses, ¿sí? Se ve acá, pero con esto, cuando baja la tasa de política monetaria, las LECAPs y los bond caps, o sea, los bonos, la curva de tasa fija en pesos, los bonos cupón cero en pesos, sí, que son estos de acá, estos que están acá, del S17E5, que es la LECAP a enero de 2025, ¿sí? En esta LECAP vos ponés de acá al 17 de enero de 2025 y te van a estar pagando 2,6% de tasa efectiva mensual. Después, lo más largo es el T13F6, que es un bond cap, es lo mismo, un bono cupón cero de acá al 13 de febrero de 2026, que si vos ponés hoy plata, te van a estar pagando un 2,34% efectivo mensual, ¿sí? ¿A qué quiero ir con esto? El Banco Central veía una curva de pesos que estaba muy débil. ¿A qué me refiero con una curva de pesos que estaba muy débil? Con que todas estas LECAPs habían empezado a caer, ¿sí? Y cuando todas las LECAPs empezaron a caer, el mercado se empezó a preguntar por qué cae la tasa en pesos. Bueno, lo primero que se dio es, caen las LECAPs y sube las LEFIs en posición del tesoro, ¿sí? O sea, las LEFIs, hoy los bancos comerciales la usan para tener liquidez, porque recuerden, son letras que vencen a un día. Las LECAPs
vencen, acá tienen. Si hoy colocás al 17 de enero, 31 de mayo, de enero, 14 de febrero y así, ¿sí? No son que vos colocás y extraes al día siguiente. Se puede porque tiene mercado secundario y las venden en el mercado secundario, pero lo que se vio justamente es eso, que los bancos empezaron a venderle caps, empezaron a venderle caps, se hicieron de mucha liquidez y esa liquidez la colocaron adentro de las LEFIs. Ahora, la liquidez de las LEFIs adentro, ¿sí? Del Banco Central, perdón, adentro de los bancos comerciales, se desplomó muy rápidamente. O sea, está cerca vos de los mínimos históricos que tuviste en LEFIs. ¿Y eso qué significa? Yo voy, le pido al banco, saco de plata por el cajero, transacciono con tarjeta de débito, ¿sí? Bueno, el banco me tiene que dar esa plata, porque es mi plata. Y los bancos, como saben que se venía un aumento de la demanda de dinero, rescataron el CAPS, hicieron que caiga la curva en pesos, ¿sí? Sobre todo la parte más larga de la curva. La parte más larga de la curva me refiero a esto de acá, ¿sí? Cuando hablo de la curva en pesos, para los que quieran entender, es, imagínense que yo tengo al 17 de enero una tasa de 2,6, al 28 de abril una tasa del 2,4, al 13 de febrero de 2026 una tasa del 2,34. Eso es una tasa donde tenemos un eje, ¿sí? De tasa de interés y un eje de tiempo. O sea, a mayor tiempo, ¿sí? Esto de acá, 13 de febrero de 2026, 15 de diciembre de 2025, es la parte más larga de la curva de tasas. Esto de acá es la parte más corta de la curva de tasas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Yo a lo que quiero ir con esto es que en principio los bancos comerciales empezaron a sacar el dinero de las LECAPs. El Banco Central baja la tasa de interés, ¿sí? Y se mantenía débil la curva de pesos. Ante esto, todos los que se asesoran conmigo saben que yo les dije, cierren y vayan cerrando ya los carry trades armados. Después vamos a hablar un poco de los tipos de cambio. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Sí? Con esto quiero llegar simplemente a que los bancos empezaron a desarmar su posición en pesos larga y se pasaron todo a LEFIs posición corta. Ahora están desarmando las LEFIs, ¿sí? Al Banco Central le está costando rolear la deuda, o sea, tomar deuda para pagar los vencimientos de LEGAPS. Esto es el punto Anker de la economía, según el manual del plan de Caputo. Recuerden que Anker era la consultora de Caputo antes de asumir, ¿sí? Que después obviamente la tuvo que cerrar. ¿Y qué es lo que decía? Lo que decía es, la economía va a llegar a un punto Anker. ¿Cuál es el punto Anker? Que al Tesoro le cueste renovar los vencimientos de letras porque hay mucha demanda de pesos y ya no te quieren prestar a vos Tesoro Nacional, sino que los bancos agarran y le prestan el dinero a los privados, ¿sí? Y en este gráfico de acá tenemos la liquidez de las entidades financieras. Miren cómo desde diciembre de 2023 las entidades financieras tenían el 95% de su capital líquido, ¿no? Líquido es colocado, como dice acá, LEVAC, LELIC, Notalic, Nocompás, Netos, Lefis y demás. Miren cómo pasaron del 95% al 43%, ¿sí? 42,9%. Miren cómo cayó la liquidez que venían manteniendo los bancos, ¿sí? Esto, la contrapartida de este gráfico de acá es los créditos en pesos que volaron, ¿sí? Volaron los créditos en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos avanzando un poquito más en el tiempo, ¿sí? Esta semana. El miércoles vos tenías dos cosas. Por un lado, licitación del Tesoro Nacional, tenían que renovar 6,2 billones de pesos. Y por otro lado, dato de inflación. Primero es la licitación sale a tasas del 2,7, 2,9. Con la licitación en marcha sale el dato de inflación, 2,4% inflación de noviembre. Entonces, al día siguiente, antes de que abra el mercado, la pregunta era, che, ¿qué van a hacer las LEFIs? ¿Van a convalidar la tasa de interés que publicó el Tesoro en su licitación, o sea, 2,6, 2,9? ¿O van a convalidar el dato de inflación, 2,4? Bueno, se vio en el mercado que la parte más corta de la curva,
se fue a 2,6, o sea, está dando tasa real positiva. La parte más larga de la curva está quedando en 2,34, 2,36, o sea, esto ya va más del lado de la alta inflación, pero esto va más del lado de la alta inflación. Igual el viernes volaron la mayoría de bonos en pesos tuvo fuertes aumentos, ¿sí? Pero lo que quiero ir con esto es y que se lleve como conclusión es, los bancos están sacando el dinero de acá para prestarlo y para dárselo a la gente, ¿sí? Está cayendo la liquidez bancaria en pesos. Esto lo que hace es le pone presiones a las tasas de interés en pesos y cuando falta dinero en la economía, la contrapartida es que aumenta la tasa de interés. Más allá de los esfuerzos que haga el Banco Central para bajar esa tasa, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, bajar la tasa del EFIS, aumentar los encajes bancarios. Eh, eso es lo que se está viendo en el mercado, ¿sí? Entonces, el peso está escaseando, ¿sí? Ante la escasez de pesos y las altas tasas que se volvieron en pesos, las empresas salen a tomar, como ya dije antes, deuda ahora en dólares, antes que tomarla en pesos. ¿Por qué? Por un lado, le empiezan a creer al gobierno de el tipo de cambio. O sea, de que vos venís con una inflación del 2%, perdón, con un core Impeque del 2% y después vas a ir a 1%. Entonces, haces el cálculo y decís, che, ¿me endeudo en pesos al 35-40% o me endeudo en dólares al... o me endeudo en dólares al 4,5% en el caso, por ejemplo, de Mastelón Hermanos? Bueno, hoy te conviene endeudarte en dólares. Tenés el riesgo de descalce de moneda, es decir, de que en algún momento suba el tipo de cambio, pero vamos a hablar ahora, sí, y me doy el pie para introducirme con el tema dólar, ¿sí? Salir del tema este e ir al tema dólar. Ya saben que el tipo de cambio había llegado a 1.500, eso después, cuando arrancó la fase 2 del plan económico, el 14 de agosto de este año, o sea, que se pasó a emisión monetaria cero, el gobierno le torció la pulseada, le ganó la pulseada al mercado, ¿sí? Y el tipo de cambio empezó a descomprimir, a tal punto que está prácticamente cumplido lo que Caputo dijo hace unos meses en un tuit que iba a pasar. Los dólares financieros convergerán al dólar oficial y la brecha desaparece de arriba para abajo, no de abajo para arriba como siempre estuvimos acostumbrados, ¿sí? Yo admito que no le creí y pasó, ¿sí? Y pasó esto. Entonces, ¿hoy qué es lo que tenemos? Cuando yo me empecé a dar cuenta que iba a pasar, más o menos cuando el dólar estaba en 1.400, advertí y dije, empecemos a hacer carry trade, empecemos a hacer carry trade, pongamos portafolios más agresivos, 30% carry trade, más conservadores usen 10% de carry trade, pero aprovechemos el carry trade, ¿sí? Hasta que finalmente el dólar, ¿sí? Yo siempre hablo del dólar MEP y SSL porque el dólar blue la verdad que es un mercado muy chico, ¿sí? De solamente unos 5 millones de dólares al día, así que lo importante en realidad siempre es el CSL, es el dólar más importante porque es el que, a ver, ¿por qué? Porque es el que más volumen mueve. Entonces, con el CCL en marcha, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a escasear los pesos, los dólares sobraban y el gobierno dijo, van a tener que vender dólares para pagar impuestos, ¿sí? Dicho y ello, se empezó a hacer. El público empezó a vender dólares, ¿sí? Las entidades, muchas entidades decían, che, no me conviene tener dólares en cartera, me conviene agarrar y tener pesos porque cada vez, si tenés inflación y los precios en pesos suben, el tipo de cambio se mantiene o incluso cae, bueno, se me destruye mi ahorro para transaccionar acá en Argentina. Después tenés el otro riesgo que te quedaste caro con respecto a los países de vecinos, pero después vamos a hablar de esas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que te terminó pasando a vos? Es lo siguiente. A ver, vos igualaste dólar MEP y oficial, dólar, perdón, CCL y MEP con dólar oficial, ¿sí? Prácticamente la brecha con el oficial, entre el oficial y el CCL está en 5%, 5,5%. Entonces estamos en un nivel de brecha muy, muy baja. Y la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo puede caer el dólar? Y acá
viene, en mi opinión, en cuanto a por qué hay que cerrar los carry trades y pasarse a los bonos, que después vamos a hablar de los bonos, y por qué tenemos que hacer tasa de interés, perdón, por qué ya tenemos que desarmar este carry trade y por qué creo yo que se elimina primero el parking que la 7340. Sí, o sea, el ida y vuelta al banco, maldito ida y vuelta al banco del Banco Central. A ver, la, el tema es el siguiente. Ya sabemos, o sea, en mi opinión, el dólar no va a subir, ¿sí? Pero tampoco creo que siga bajando. ¿Por qué? Porque cuando el MEP y el CCL se encuentran con el oficial, ahora van a seguir el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. O sea, van a ir al 2% mensual, ¿sí? Esto no quiere decir que sea exacto, porque capaz que un día tenés alguien que tiene que salir a vender una posición grande y te cayó el dólar, otro día te puede subir el dólar porque uno tiene que salir a comprar una posición grande, o sea, nunca sabemos, ¿sí? Pero es un tipo de cambio que no lo establece el Banco Central, sino que lo establece el mercado a través de las operaciones que se concretan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado está el dólar blend, ¿sí? ¿Qué es el dólar blend? Cuando sos exportador, hoy tenés la obligación de liquidar 80% en el mercado único libre de cambios, es decir, al dólar oficial, y 20% en el CCL. Entonces la pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿sacan el dólar blend? ¿Por qué? Porque está el miedo a que caiga el CCL por debajo del tipo de cambio oficial, ¿sí? Y que vos tengas una apreciación de pesos muy fuerte. ¿Por qué? Porque no emitís pesos y porque entran muchos dólares que se venden contra pesos. Entonces, si entran muchos dólares que se van a cambiar por una moneda que está siendo cada vez más escasa, cada vez te van a dar menos de esa moneda por tu dólar. Entonces bajaría el tipo de cambio. Para esto, el Banco Central, ¿sí? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Yo creo que el CCL no puede caer por abajo del tipo de cambio, pero que no se va a ir el blend, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que puede decir es, che, bueno, yo, ¿sabés qué? Hacemos una cosa, sacamos el blend, que ahora el exportador, como no hay brecha, liquide todo lo que liquidaba ese 20% de la liquidación que hacía en el CCL, que lo liquide ahora en el MULC, ¿sí? En el Mercado Único Libre de Cambios, y en el MULC, en el Mercado Único Libre de Cambios, yo, Banco Central, compro mucho más dólares, o sea, me estaría comprando unos 500 millones de dólares más por mes, que es lo que va de los exportadores al CCL. Pero ¿qué es lo que te pasa en ese intermedio? Lo que te pasa en ese intermedio es que hoy el Banco Central no está en una condición de decir, che, voy a comprar reservas a mansalva, porque tenés que te pase el riesgo de que te aumente la base monetaria amplia y rompas los 47,7 billones que vos prometiste mantener. ¿Sí? Esto. ¿Por qué? Porque el Banco Central, cuando compra reservas, tiene que comprar dólares emitiendo pesos. Entonces, esto puede subir. Entonces, ¿cuál es la solución que el plan Caputo Milei le encuentran para esto? Acá entra a jugar el tesoro y es una dinámica muy saludable para el sistema. ¿Sí? A ver, el Banco Central le tiene que comprar al tesoro. Perdón, el Banco Central tiene que comprar el mercado de los dólares que hay en exceso. Esos dólares que hay en exceso se emiten contra pesos, ¿sí? Y esos pesos van a la economía. Entonces te tenderían a aumentarte la base monetaria. Entonces, al Banco Central, o al Tesoro, ¿sí? Al equipo económico, se les ocurre, che, ¿y si en vez de comprar dólares el Banco Central, los dólares los compra el Tesoro y esos dólares los usás para pagar tus deudas? Bueno, dale, hagamos eso. Ahí se venía negociando un repo para pagar los dólares que vencen ahora el 9 de enero, ¿sí? Pagan todos los GD, a les pagan ahora el 9 de enero. Vos ahí tenés un vencimiento más o menos de 3.500 millones de dólares. Entonces el Tesoro lo que dice es, listo, tenemos pesos que venimos juntando de superávit fiscal. Con esos pesos que tenemos que venimos juntando de superávit fiscal, le compramos al Banco Central los dólares que el Banco Central viene comprando en el Mercado Único Libre de Cambios. Esos pesos con los que el Banco Central, perdón, con los que el Tesoro le compra al Banco Central,
se destruyen. Es esta caída que tenemos acá, ¿sí? Cuando la base monetaria amplia se acercaba a 47,5 billones, el Tesoro le compra al Banco Central los pesos y se da esta caída que vos tenés acá. Los dólares. El Tesoro le da al Banco Central dólares, el Banco Central esos pesos lo destruye, el Tesoro se queda con los dólares, que esos dólares te sirven y los va a usar, ya dijo, los mandan a un fideicomiso en Nueva York para pagar deuda. Entonces eso te hace que te baje el riesgo país y te baje la tasa de interés en dólares, que las empresas puedan salir a financiarse más barato al exterior, pero cada vez vos cumplas la fase 2 del plan económico. ¿Cuál es la fase 2 del plan económico? No voy a emitir moneda, ¿sí? No voy a emitir nueva moneda. Lo que sigue es que ahora, cuando seguramente esto se vuelva a acercar a los 47,7 billones, porque el Banco Central no va a parar de comprar dólares, lo que sigue es que veamos y empecemos a ver un Tesoro Nacional con una mayor compra de dólares. Y esto va a hacer, ¿sí?, que baje la tasa de interés en dólares, o sea, que baje la tasa de interés de los bonos. Que ahora quiero llegar a eso, pero vamos de a poco. Entonces, ¿qué pasa? El Tesoro compra los dólares ahora a través, obviamente, del Banco Central. El Banco Central sí que se los compra al sector privado, pero después el Banco Central se los vende al Tesoro y no aumentas la cantidad de pesos, que fue el error que había hecho Macri, ¿sí? En el 2018. Pero ahora vuelvo un paso atrás de lo que estaba hablando. Que yo decía, el CCL tiene que liquidarse, se liquida el 20% de los exportadores, lo liquidan en CCL. Entonces, eso, si vos sacás el blend, el Banco Central compraría esos dólares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tampoco es bueno ahora para el Banco Central comprar una cantidad de dólares tan grande. ¿Por qué? Porque cada vez que el Banco Central compra más dólares, lo obliga al Tesoro Nacional a hacer un ajuste más fuerte para que el Tesoro Nacional pueda tener esos pesos para poder comprarle los dólares al Banco Central. ¿Se entiende? O sea que tampoco es tan beneficioso ir comprando una gran cantidad de reservas. Entonces, estamos a las puertas de que si el gobierno no le da un freno a este esquema, está yendo a la desaparición del peso. Y yo creo que el gobierno va a querer poner el acelerador por ahí, pero un segundo todavía con eso. Eh, ¿Cómo vos te vas a asegurar que el Tesoro Nacional siga comprando, perdón, que el Banco Central siga comprando los dólares? Bueno, las empresas tienen abierto ahora el mercado externo para colocar deuda. Entonces, ¿saben las empresas colocar deuda? Sí, este año colocaron PAE, colocó afuera, había colocado afuera unos 500 millones de dólares, después localmente colocó 400 millones de dólares, YPF colocó este año más de 1.500 millones de dólares y parece que quieren hacer ahora una emisión más de 1.200 millones de dólares. Vista colocó más de 1.500 millones de dólares. Pampa Energía también coloca más de 1.000 millones de dólares. Transportador de Gas del Sur colocó 500 millones. MSU Energy, una empresa que no estaba con los números perfectos, ¿sí? Una empresa que zafó y ahora tiene vencimientos de deuda despejados hasta 2032. Fue excelente la licitación que hizo MSU Energy, la verdad. Excelente lo que les pasó, pero hasta que no se hizo la licitación no estaban los números tan claros. Pudo colocar 375 millones, Nordo mismo pudo colocar otros 300 y algo millones. Entonces las empresas pueden colocar deuda afuera. Cuando las empresas colocan deuda afuera, o deuda local, ¿sí? Porque en definitiva los argendólares, los dólares que estaban abajo del colchón son nuevos dólares que ingresan al sistema, es prácticamente como recibir dólares de afuera. Eh, las empresas los compran, los toman prestados, ¿sí? Y tienen que ir y liquidarlos en el mercado único libre de cambios. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central o el Tesoro hoy se quieren endeudar, se tienen que endeudar a tasa de Estados Unidos, 4,5%, más 700 puntos de riesgo país, o sea, 7% más. Entonces se endeudarían a un 11%. Si vos te endeudás a un 11%, bueno, a ver, no es la mejor tasa para endeudarse, es la tasa a la que se endeuda El Salvador, Honduras. Vos lo que tenés que hacer es endeudarte a una tasa, ¿sí?, más baja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? El Banco Central dice, y el gobierno dice, no tengo apuro para salir a tomar deuda, ¿sí? Por ello suspendieron el repo y no lo hicieron y lo dejaron de negociar. ¿Por qué? Porque antes de convalidar una tasa alta, ¿sabes qué hago? Veo que las empresas están colocando deuda afuera,
Bueno, yo Banco Central le voy a comprar, colocan deuda afuera al 6, 7, 8%, perdón, al 7, 8%. Listo, yo Banco Central le compro esos dólares a las empresas que van a necesitar los pesos para transaccionar en la economía. Y esos dólares que compra el Banco Central se los vende al Tesoro Nacional. Entonces, es un círculo virtuoso donde el gobierno se tendría que endeudar a una tasa más alta de la que tiene ahora. Perdón, del promedio de la región. Para no endeudarse de esa tasa, las empresas se endeudan. Ese endeudamiento va todo a economía real. Todo ese endeudamiento que va a economía real va después, ¿sí? O sea, te sirve para fomentar la actividad económica y demás. Pero todo ese endeudamiento lo compra atrás el Banco Central. El Banco Central con esos dólares tiene que emitir pesos y para que no se te capitalice y se te llene el mercado de pesos, está el Tesoro comprándote del otro lado esos pesos, esos dólares, perdón, y dándole pesos al Banco Central para destruir esos pesos. Y la base monetaria te queda siempre en 47,5 billones. Sé que este gráfico lo usé mucho, pero es lo más importante. Esto es el corazón del programa económico, ¿sí? Esto es el corazón. El día de mañana, cuando quieran decirse, che, ¿qué tan cerca o lejos estamos de sacar el cepo? Entren al informe diario del Banco Central y miran este gráfico, que lo publican todos los días, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido, ¿sí? Escasez de pesos, endeudamiento en dólares, conveniente endeudarse en pesos, tipo de cambio MEP igualado al oficial, no conviene hacer más carry porque te conviene ir a un bono en dólares y sacarte de encima el riesgo cambiario, ¿sí? Y la pregunta es, ¿se puede llegar a seguir apreciando el peso? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, acá es donde yo digo, en términos normativos, el parking se va primero que el blend. ¿Por qué? Porque el blend es un mecanismo natural o un mecanismo endógeno, si quieren, para el sistema, para que no se te vuelva a abrir la brecha. ¿Por qué? Porque el día que se te vuelve a abrir la brecha, un poco porque alguien compró CCL una gran cantidad, salen los exportadores a vender dólares en el CCL y listo, lo vuelven a bajar, ya está, se terminó el problema. Ahora, en lo que refiere al MULC, ¿sí? En lo que refiere al el parking, para que se den una idea de lo que es cuando compro MEP o CCL, ¿qué tengo que hacer? Dejar el AL30 o el bono que yo compre un día en cartera hasta el día siguiente, ¿sí? Sacar el parking sería una señal gigante de que el gobierno va a sacar el cepo. Las tres principales restricciones que tiene el cepo hoy son el parking, la restricción cruzada, es decir, si yo compro dólares MEP por 90 días, no puedo acceder al MEP y viceversa. Y la 7340, ¿sí? El ida y vuelta al banco, que establece que todos los dólares tienen que tener origen bancario para ser operados. Ahora voy a explicar por qué van a sacar primero el parking y no la 7340 hasta ahora. Pero vos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que van a sacar el parking? Hoy en día, ¿qué es lo que pasaría? Si los exportadores venden ese 20% del total que van a liquidar en el CCL y no al tipo de cambio oficial, en algún punto el CCL puede caer por debajo del oficial, ¿sí? Y cuando eso pase, uno dirá, bueno, comprás dólares del CCL, le vendés al Banco Central y arbitrás y listo, ¿sí? En definitiva, el Banco Central va a comprar eso, va a terminar comprando esos dólares. Bueno, pero ¿qué pasa? No es tan lineal, porque vos, el exportador, vende los dólares sin parking y vos comprás esos dólares con parking. O sea, más allá de que hagas una operación cerrada con una mesa de dinero, como hacemos en Balance, vos tenés un día de parking. O sea, en ese día no es un arbitraje totalmente libre de riesgo, no es toco un botón de comprar, de comprar CCL, vendo al Banco Central. Clic, 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 clic. No es eso. Es compro CCL, espero un día, al día siguiente vendo al oficial. Me quedo con el riesgo de descalzarme, ¿sí? En ese momento. Entonces, yo creo que por el bien del mercado, el parking debería volar primero, ¿sí? Esto va a ser un paso gigante, y por eso lo remarco tanto, para ir al régimen cambiario que queremos ir. Bueno, ¿de dónde venimos? Un poco lo que venimos diciendo hasta ahora. Fase uno, estabilización fiscal. Fase 2, estabilización monetaria, ¿sí? 47,5 billones de dólares y todo lo que estuve explicando hasta ahora fue la fase 2. Ahora vamos a discutir un poco la fase 3. Hasta ahora tuvimos un ancla fiscal, monetaria y cambiaria que llevó a qué? A la contención de la inflación, a costa de una recesión muy fuerte, ¿sí?
que terminó en abril-mayo, le costó muchísimo arrancar y recién, bueno, a partir de julio empezaron a mejorar los datos de actividad económica, el EMAE mejoró sus previsiones, solamente que en octubre, no, septiembre tuvo caída, bueno, uno de los 2 meses tuvo caída, pero bueno, veremos cómo sigue eso. Pero la pregunta es la fase 3, ¿en qué consiste y cuándo se puede dar? ¿Liberalización, inflación o competencia de monedas? ¿Sí? A ver, acá está un gran debate que está bueno tenerlo, y voy a tener ahora con ustedes, que es, está bien, ponle que llegamos al punto donde esto, yo puse 2 veces este mismo gráfico, por eso tocaba y seguía, está bien. Mirá, vamos casi una hora y recién ahora me acuerdo. Esto tiene que converger con esto. Cuando pase esto, vos solucionaste los problemas de stock. Y ahí, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a decir, che, bueno, me pongo a emitir pesos a contraprestación de reservas. O sea, me pongo a emitir pesos cuando me ingresa reservas como lo fue la convertibilidad. ¿A qué tipo de cambio? Porque si pasa eso, vos monetizás la economía. La economía no puede seguir sin monetizarse. O sea, no puede seguir con una base monetaria clavada en esto porque vas a tender a una deflación y una deflación puede ser mucho más complicada que una inflación, ¿sí? Entonces la economía necesita moneda para transaccionar. Esa moneda para transaccionar, ¿de dónde va a llegar? ¿Sí? ¿De dónde va a llegar esa moneda para transaccionar? Esa moneda para transaccionar va a llegar, ¿sí? De dos cosas. Uno, que yo creo que es el camino más probable, que salgamos a una flotación. Y que en la flotación a la que salgamos, o sea, un tipo de cambio libre, el Banco Central ponga y diga, bueno, nosotros compramos, vendemos o no hacemos nada, vemos y dejamos flotar, ¿sí? Y ahí, bueno, vos tenés el riesgo de que ante una crisis internacional tenés caída de demanda de dinero, pero tenés el riesgo todavía de que vos le digas lo que le digas al argentino, va a seguir ahorrando en dólares, ¿sí? El argentino va a seguir ahorrando en dólares. No es que, o sea, ahora, aún con el super año que tuvo el peso, que fue la mejor moneda del mundo, ¿sí? ¿Quién salió a vender completamente sus ahorros en dólares y se posicionó en pesos porque dijo, che, esta moneda es fuerte, esta moneda es para ahorrar ahora por esto, esto y esto, porque no van a emitir, etcétera? Muy poca gente, los menos, ¿sí? Los menos. Obviamente con el riesgo de que te salga algo mal. Hoy a la luz de los hechos está todo mucho más claro. En definitiva, lo que pasó fue que, yo siempre digo, este plan es un plan de minimización de riesgos, o sea, de una cantidad de riesgos que tenían por todos lados, cada vez tienen menos riesgos de que las cosas vayan saliendo mal, ¿sí? Al punto tal de que se queden sin riesgo, cuando se queden sin riesgo, ahí creo que le van a empezar a darle una fuerte tracción a lo que es la liberalización de todo. La otra opción, ¿cuál es? Y creo que esa es la que apunta el gobierno. La otra opción es liberalización. Perdón, competencia de monedas, ¿sí? La competencia de monedas incluiría una especie de convertibilidad. ¿Por qué? Y ahora quiero ir con... bueno, los salvavidas aprovecha no me voy a desviar, después hablamos de esto. Les digo, yo no hago mis presentaciones en orden. Yo voy improvisando. Este es lo que se viene de acá a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, que vamos ahora a centrarnos en esto, tenemos lo siguiente. Tenemos capitalización del Banco Central vía FMI, ¿sí? O fondos privados. Y la pregunta es, ¿salimos en abril de 2025? Yo lo que pienso es esto. Lo que pienso y lo que veo es, Milei, acá en el 2,7% de inflación, dijo, tenemos 2% de crawling peg, 0,3% de inflación internacional y 0,3% de inflación nuestra. Si vos la anualizás, te da un 3% de inflación mensual. Perdón, anual. ¿Sí? Estos son datos a lo que hace Milei, lo que está escrito en un tuit público del presidente de la Nación. Con lo que dice él es, estamos 3 meses así, o sea, octubre, noviembre, el mes de diciembre, que esto, el dato de diciembre viene entre el 11 y el 14 de enero.
Estamos un mes así, de esta forma, y bajamos el crawling peg del 2% al 1%, ¿sí? Acá tengo tipo de cambio A 3500, o sea, dólar oficial, que es una línea recta, porque fue todo el año al 2%, 2%, 2%, 2%, ¿sí? Mensual. Esto debería bajarse al 1%, ¿sí? Lejos de lo que cualquiera decía, va a haber un salto evaluatorio, van a devaluar, el crawling peg tiene que ir al ritmo de la inflación, etcétera. Bueno, no, van a bajarlo. Cuando vos bajes el crawling peg, la inflación seguramente vaya al 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 mensual, ¿sí? O sea, creo que podemos estar hablando de que tenemos 1,5% de inflación mensual en febrero. Y Milei dijo, esperemos 3 meses más, abril, mayo. 3 meses más, ¿y qué hacemos? El crawling peg desaparece, queda a cero y vos quedás con un tipo de cambio totalmente fijo, ¿sí? Te quedás con un tipo de cambio totalmente fijo. Y yo creo, bueno, cuando te quedes con un tipo de cambio fijo y el crawling peg vaya al 0%, tu inflación tiene que ir al 0,3, 0,4, una inflación de país primermundista. Y ustedes me dirán, che, pero ¿es posible esto que realmente nos quedemos sin inflación? Y si vos secás el mercado de pesos, ¿sí? Obviamente no tenés déficit fiscal, el tipo de cambio lo tenés totalmente controlado, reducís la devaluación del tipo de cambio, no tenés brecha. Sí, es posible que vayamos sin inflación abril-mayo del 0,3-0,4, ¿sí? Mensual. O sea, una inflación al igual que Estados Unidos. Y con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Volvemos a la decisión. ¿El gobierno qué va a hacer? ¿Va a liberalizar o va a ir a la competencia de monedas? Y acá la pregunta es, el argentino yo creo que el costo de dolarizar, de liberalizar es mucho más alto que el costo de ir a una competencia de monedas. ¿Por qué? Primero porque vos cuando liberalizás estás vos liberalizás con un tipo de cambio fijo, que es lo que quiere hacer el gobierno, te vas a quedar muy atrapado y muy sujeto a shocks externos que se te pueden dar. En los 90 con la convertibilidad pasó, cada vez que estaba el efecto tequila, el efecto vodka, la crisis de Brasil, ¿sí? Vos quedabas expuesto. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, ¿sí? Es agarrar y decir, bueno, ¿qué otros métodos podemos hacer y usar para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la convertibilidad? Bueno, una opción va a ser la libre competencia de monedas. El peso argentino no va a desaparecer, pero los contratos se van a ir haciendo en distintas monedas, no solo en dólares, principalmente en dólares, ¿sí? O sea, a vos lo que te va a terminar pasando es que vas a agarrar y tus contratos, ¿sí? De arriba para abajo, o sea, de los contratos más grandes a los contratos más chicos, van a empezar a funcionar en dólares. Para esto, el Banco Central, AFIP, están ya trabajando junto con la Secretaría de Comercio en normativas para implementar la transabilidad de la economía en dólares. Cuando falten pesos, vos vas a pagar en dólares. ¿Sí? Esto no se podía hacer en el 2018. ¿Por qué? Porque anda a convencer a alguien en el 2018 a que vaya a pagar en dólares. Imposible. Hoy en día, te van a dar la opción de que cuando vos vayas a pagar con Mercado Pago a un restaurante, tengas pum, escanees el código QR y digas pesos o dólares. Bueno, hoy la verdad ya sabes que no sé, me acreditaron dólares el otro día en el sueldo, pagué, pum, dólares. ¿Sí? Van a haber contratos mixtos, ¿sí? Entre dólares y pesos, seguramente. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque empiezan a haber contratos en dólares. ¿Qué contratos empiezan a hacer en dólares? Los contratos de préstamos. Las empresas cada vez empiezan a transaccionar más en dólares. Sumado que vos ya tenés una parte de la economía muy fuerte, sobre todo la economía informal, ¿sí? Que transacciona en dólares directamente o te dice el tipo de cambio dólar blue del día. Con eso, lo que uno termina armando y haciendo es que la economía vaya a una dolarización endógena.
¿sí? Que creo yo que es lo que el gobierno apunta. O sea, primero que nada porque lo dicen, ¿no? O sea, dicen que van a ir a la competencia de moneda, lo dicen abiertamente, ¿sí? Desde el día uno. Y segundo, porque están preparando el terreno para eso, ¿sí? Están preparando el terreno para eso. Ahora, ¿cómo debería salir y de dónde debería surgir esa, o sea, qué tenemos que tener para ir a una liberalización y una flotación? Perdón, a una competencia de monedas. Solucionar el tema, primero que nada, de los stocks, ¿sí? O sea, estos pesos que tienen las grandes empresas que lo quieren llevar al exterior, porque fueron las ganancias que hicieron, y tener el Banco Central capitalizado ante posibles corridas que pueda llegar a tener. Si una caída de la demanda de pesos por X motivo, por el que sea, puede derivar de una corrida. Para eso, en el corto plazo, tiene que estar o un acuerdo con el FMI o que te capitalicen los fondos privados. El gobierno tiene tiempo el gobierno. ¿Por qué? Porque vos en definitiva para lo que necesitas dólares urgentes es para pagar deuda. Pero esos dólares para pagar la deuda, post blanqueo, ¿sí? Y post colocación de ONs de las empresas en el exterior, los tenés, ¿sí? Los tenés esos dólares. O sea, no hay duda sobre los vencimientos de deuda en 2025. De enero ya está pagado prácticamente porque ya se envió la plata. Solo falta que se haga el trámite legal de que el fideicomiso en Nueva York se pase a los acreedores. En julio son 3.500 millones, ¿sí? No es mucho. Eso me está diciendo a mí que los bonos tienen un fuerte rally todavía. Después vamos a hablar de eso. Pero vamos a este punto. El Banco Central, ¿sí? Tiene que capitalizarse. O sea, que para el stock de pesos que tiene, tenga garantizado que si levanta el cepo, puede poner un tipo de cambio y que la gente diga, che, hay que creerle a este tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene los dólares para darme a mí esto. Esto no es endeudamiento a los 2018 que usamos el crédito que nos puede dar el FMI o un fondo privado para déficit y financiar dolarización de depósitos. No, esto es financiamiento, sí capaz para financiar dolarización de los depósitos que están ahora, pero sobre todo para que el Banco Central tenga las reservas para hacer frente a lo que se viene. ¿Sí? Entonces, Florencia Donovan de La Nación Más publicó esta semana, el viernes, un artículo donde decía el equipo de Pablo Quirno, sí, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, fue a Nueva York a negociar con el FMI y destrabó las condiciones. El FMI hasta ahora te venía diciendo, che, tu tipo de cambio está atrasado, ¿sí? Dame algo a cambio. Lo que se está viendo ahora, o sea, ¿por qué la FMI quiere que vos devalúes? Para que vos generes los dólares para después pagarles a ellos. Lo que ve el FMI ahora es, tenés superávit fiscal y con el tipo de cambio que vos tenés ahora, vos estás generando las condiciones para que más allá del tipo de cambio que haya, a vos te entren dólares. Como vos estás generando estas condiciones, quizás ya no se hace tan necesario que yo te pida una devaluación sí o sí, ¿sí? Y capaz que el esquema que hasta ahora se pensaba como único de ¿querés conseguir dólares? Devalúa, no sea el único que tengamos hasta ahora, ¿sí? Y que, sobre todo ahora, a ver, también va a haber una presión del gobierno de Trump, pero Trump asume el 20 de enero recién, ¿sí? De que te den luz verde. Y que se haga un paquete FMI, fondos privados, Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, que según la Nación Más, recuerdo, parecen ser 26.000 millones de dólares, una cifra mucho más alta de la que estábamos hablando. Con eso no quedan dudas que el gobierno puede poner un tipo de cambio donde quiera, ¿sí? Donde quiera. Entonces, quizás una parte se usa para despejar los vencimientos que tenés ahora, para asegurar el pago de deuda, para decir, bueno, mira, Argentina, cualquier cosa que necesites, podés salir a tomar deuda en el mercado. Entonces, es lo que se difundió hasta ahora. Después, bueno, veremos qué se concreta, qué sale finalmente. El acuerdo con el FMI, ¿cuándo puede llegar a salir? Abril de 2025. O sea, ahí que esté el desembolso. ¿Por qué? Trump asume el 20 de enero. Hasta la primera semana de febrero el FMI no trabaja. La primera semana de febrero ahí va a empezar a activar todo. Todo, ¿sí? Febrero va a ser un mes muy movido. Quizás para final de febrero
tenemos ya acuerdo en mesa. Ese acuerdo en mesa seguramente van a hacer que pase por el Congreso, seguramente se trata en sesiones expresas, y bueno, vamos a tener que prestar atención a ver si el gobierno consigue o no ese acuerdo. Yo creo que acá los gobernadores van a tirar para el lado del gobierno porque a ningún gobernador, sí, ninguno, ni siquiera la provincia de Buenos Aires, que tiene que hacer los pagos de los BA 37 y necesitan el menor riesgo país posible, ¿sí? O sea, si el acuerdo con el FMI cae en el Congreso, muchos gobernadores se van totalmente a pique, ¿sí? Principalmente, yo creo que uno de los más afectados es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene vencimientos de deuda muy grandes que va a tener que salir a colocar deuda en el mercado si los quiere pagar. No veo a la provincia de Buenos Aires haciendo un ajuste tan grande, ¿no? Esto lo digo no por algo político, por favor, que no quiero que se entienda así, sino que estoy hablando pura y exclusivamente de finanzas, ¿sí? De un bono que está en el mercado, que es el BA 37 y lo que yo pienso de este bono. Y por qué yo pienso que el acuerdo con el FMI pasa como sea por el Congreso, porque a nadie le conviene que vos no puedas hacer un acuerdo, que vos hagas un acuerdo con el FMI y que no lo puedas pasar por el Congreso, ¿sí? A nadie. O sea, a ningún gobernador sí le conviene, a ninguno. Entonces, bueno, va a haber presión por los gobernadores, che, esto tiene que pasar sí o sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que el peso va camino a desaparecer o capaz que queda, pero queda como una moneda súper escasa, ¿sí? Que se use poco y nada, ¿sí? Una moneda quizás simplemente de atesoramiento. A mediano plazo, ¿sí? Y acá es donde nos preguntamos, bueno, pero escúchame, hoy tenés una economía en dólares, el otro riesgo es, tenés una economía que en dólares está muy cara, ¿sí? Tenés sectores como el textil, el sector industrial tecnológico, ¿sí? Los ensambladores de Tierra del Fuego, que necesitan un tipo de cambio bajo para poder competir. Perdón, un tipo de cambio alto. No pueden competir si no. O sea, pierden por goleada contra todos. ¿Qué es lo que les dice? Entonces, el banco, ¿qué es lo que se ve de acá a mediano plazo? Es, mirá, a ver, una economía no funciona o funciona por devaluaciones y por el tipo de cambio, ¿sí? Cada vez que Argentina devaluó es porque estaba con la soga al cuello y cada devaluación salió mal. La devaluación le va a pegar a los pobres, ¿sí? Va a hacer que las empresas puedan volver a tener beneficios altos y poder poner márgenes altos eh, y precios altos, sobre todo si vos cerrás las importaciones. Entonces, lo que te va a tener que pasar a vos, ¿sí? Es que vas a tener que bajar los costos de la economía. ¿Cómo vas a bajar los costos de la economía? Bueno, principalmente vía RIGI, ¿sí? ¿Y dónde se empieza a ver? O sea, hasta ahora es poco visible quizás para el ciudadano de a pie, pero la baja de costos de la economía llega a la baja de los costos de energía. Obviamente me van a decir, che, pero los costos de energía están subiendo. Sí, bueno, ahí vas a hacer una corrección tarifaria, no podés pagar la luz 2 pesos. Pero que vos empieces a hacer tanta infraestructura energética, ¿sí? Y se va a sumar más, va a generar que vos le des mayor productividad a los sectores, ¿sí? Que vos le des mayor productividad a los sectores de la economía. Y hay un paper de un economista que no me acuerdo el nombre, pero dice, los países no sobreviven por tipo de cambio alto o bajo. Los países sobreviven, ¿sí? Por la cantidad de acuerdos comerciales que tenga y sobre todo si sos un país altamente productivo en algunos sectores. Argentina es altamente productivo hoy en día en el agro, pero se está sumando energía y se está sumando prácticamente nada hoy, pero se va a sumar minería, ¿sí? La energía hasta hoy hizo una sustitución de importaciones, o sea, tenemos un superávit comercial de 5.000 millones, pero lo importante es que dejamos de perder entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en energía anualmente, ¿sí? Entonces, estos tres sectores van a traccionar a la economía. Ayer se anunció Río Tinto haciendo una inversión de 2.500 millones de dólares vía RIGI en la provincia de Salta, ¿sí? Para el litio. También se anunció que Corporación América va a meterse en el mundo del uranio, tema importantísimo para lo que se viene, si queremos que la inteligencia artificial corra y no destruir el medio ambiente.
Minerías de plata, minerías de oro y sobre todo minerías de cobre. Sí, se van a estar abriendo. Muy buenos los proyectos que hay en la minería, son de mano de obra extensa. Yo creo que le viene muy bien a las provincias del norte, que en su momento no se les veía salida alguna, y ahora de la nada encontraron que tienen una actividad para hacer y para desarrollar. Los sueldos en las mineras arrancan, siguen de los 2.500.000 pesos. O sea, imagínense para alguien que quizás siempre estuvo trabajando en servicios turísticos o quizás como en algún puesto del Estado, cobrando quizás entre 500.000, 600.000, 300.000 pesos, pasar a cobrar 2.500.000, ¿sí? O sea, acá es cuando digo la recuperación de la economía es dispar, ¿sí? Y ayuda mucho los términos naturales, pero sobre todo ayuda mucho el RIGI, ¿sí? Y lo otro es, bajame los costos en términos impositivos, porque obviamente la economía argentina es carísima en términos impositivos y es algo a lo que el gobierno va a apuntar, ¿sí? Va a ser lento, porque obviamente para bajar los impuestos vos tenés que bajar el gasto, si no todo lo que hagas no te va a servir, pero va a ir por ahí, ¿sí? Entonces, vos a mediano plazo, ¿sí? Tenés que hacer que la economía funcione y se ponga competitiva. Hay sectores que lamentablemente, no es que lo diga yo, sino es que es a lo que apunta, van a tener que buscar la forma de competir. ¿Cómo? Invirtiendo en tecnología, ¿sí? Aquel que no tenga capital para invertir en tecnología no va a poder seguir compitiendo. O sea, esto es algo, o sea, no es que lo digo yo por malo, porque no, esto o sea, lo digo simplemente porque es la realidad, ¿sí? La ropa se puede producir barata, sí, se puede producir barata. Hay una empresa que tiene su fábrica en Bragado que es testigo de que el sector textil puede funcionar con costos menores, pero esa empresa invirtió mucho en tecnología y en productividad, ¿sí? Entonces, son las dos opciones que se proponen. Pero después, estos tres sectores van a contagiar al resto de la economía y van a hacer que vos puedas funcionar con una economía cara en dólares, ¿sí? Sueldos en dólares altos, y es normal que pase en un país con una extensión territorial tan grande como Argentina, ¿sí? No es lo mismo un país como España, que es más chico que la provincia de Buenos Aires, que un país donde llevar lo que vos ensamblás en Tierra del Fuego a Buenos Aires es terrible el costo que tiene y tiene el 30% del precio final que paga el consumidor, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, obviamente ahí viene el tema de, ahí donde dice baja de costos vía RI y reforma impositiva, me falta desregularización también, ¿sí? Ténganlo en cuenta, desregularización. Voy a ver si puedo hacer una notita acá, bueno, no importa. Desregularización, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? Que vos desregularices, ¿sí? Ejemplo, los puertos ahí ejemplo, el tema portuario. O sea, no puede ser que vos hagas o sea, no puede ser que vos tengas que sí o sí trasladar en camión la mercadería desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, ¿sí? Desregulariza. Uy, qué mal. No importa, esta computadora está andando más lento. Bueno, ustedes saben que acá dice desregularización, sí, no, desregularización. Ahí estamos. Sí, importante. Sí. Y entonces acabamos con los que fueron los salvavidas, ¿sí? ¿Cuáles fueron los salvavidas que tuvo el gobierno y que todo lo que en algún momento, por julio, junio, agosto parecía malo, se convirtió de la nada en un círculo muy virtuoso? La ley bases y el paquete fiscal derivaron en blanqueo, RIGI y nuevamente desregularización, ¿sí? Esto, ¿qué pasó? Blanqueo, te entraron 32.000 millones de dólares. Desregularización, podés bajar los costos de la economía, ¿sí? Sin costo fiscal. RIGI, inversiones a largo plazo. Eso te da lugar a qué cosa? A tenderte un puente. ¿Un puente para qué? Para el futuro. ¿Por qué? Porque vos, en un futuro, lo que te va a estar pasando es que, lo que te va a estar pasando es que en un futuro, ¿sí? Vas a tener un superávit comercial, según las cifras del mismo Banco Central, de 41 millones de dólares.
Perdón, 41.000 millones de dólares. ¿Sí? Vos llegás a este superávit fiscal y prácticamente, salvo que la población crezca demasiado y la economía crezca muchísimo, que también tiene un freno al crecimiento de la economía, que ahora voy a decir cuál es. O sea, no van a sobrar los dólares. Entonces Argentina, su problema que tenía era en el corto plazo. ¿Cómo hacemos para llegar 2024, 2025 hasta que empiecen a entrar los dólares muy fuertes en la economía? ¿Sí? 2026, 2027. ¿Cómo hacemos? Bueno, para eso, vos lo que tenés que hacer es, como les digo, lo que pasó acá. De corto plazo se capitalizó el Banco Central, se hizo la fase 1, la fase 2, se soluciona todo el tema cambiario, el tema fiscal, el tema monetario, se estabiliza la macro. Mediano plazo tiene que bajar los costos de la economía mediante RIGI, infraestructura, ¿sí? Reforma impositiva y desregularización, ¿sí? De la economía, bajan los costos y a largo plazo tenés que ir a darle un impulso gigante a los sectores de alta productividad. Los sectores de alta productividad, acá vemos exportaciones mineras. Estos son proyecciones del Banco Central hasta el año 2030, ¿sí? ¿Qué es lo que el Banco Central proyecta que se hace hasta el 2030? Exportaciones mineras, exportaciones de combustibles, exportaciones de bienes, exportaciones de principales granos y derivados, ¿sí? O sea, agro, minería, energía y bueno, otros bienes que van a pegar un considerable aumento, pero fíjense lo que proyecta el Banco Central, que vos vas a exportar en un futuro combustibles, minería, granos y derivados y resto de bienes. Si uno entra al informe, esos restos de bienes que se ven ahí, ¿sí? Son bienes que van a salir de origen industrial, pero son todos bienes que surgen de estas tres principales actividades, ¿sí? O sea, son desprendimientos de esto. Ejemplo, en minería vos podés empezar a exportar cosas con litio, por ejemplo, baterías de litio, ¿sí? Granos en el agro, vos podés agarrar y exportar no solamente el cereal, sino que también podés agarrar y empezar a exportar fertilizantes, ¿sí? Que está muy bien armado en Argentina y, por ejemplo, tu vecino Brasil compra todos sus derivados de Rusia, ¿sí? Perdón, todos sus fertilizantes de Rusia. Entonces tenés mercado para darle para adelante y hacer un viraje de sector, o sea, que la economía pegue un volantazo de la productividad que tiene hoy a otras productividades, ¿sí? Entonces, nada, acá se ve un poco números, lo que son las exportaciones total. No piensen que hoy estamos en 84, 89 mil, o sea, casi 90 mil millones, e iríamos a 143 mil millones en 2030. Yo creo que estas cifras están desactualizadas porque Vaca Muerta cada vez se expande más y no sé si esto tendrá en cuenta a Palermo Aike o no, y ni hablar si sale algo en las costas de Mar del Plata o si por encima de Vaca Muerta vos encontrás, bueno, esto es un poquito lo que es la matriz productiva del país y esto es la imagen más actualizada que tenemos de los proyectos de minería que hay, ¿sí? O sea, nada, busquen si quieren en redes sociales, los invito a buscar Navidad, esto es el proyecto de Pan American Silver, ¿sí? Una minera canadiense que nada, van a hacer unas cosas increíbles. O sea, la cantidad de trabajo en el país que va a estar generando todo esto, realmente yo espero que de acá lo que pase, y espero por favor que pase esto, que las cifras de pobreza empiecen a caer muy fuerte, ¿sí? Si todo esto se logra poner en marcha, ¿sí? Porque naturalmente, más allá de quién gobierne, lo que se haga, etcétera, naturalmente Argentina tiene, si uno le da vía luz verde a todo esto, las oportunidades son gigantes las que puede llegar a ver, ¿sí? No tendrías más problemas de falta de dólares, no tendrías problemas de deuda. Si vos tenés superávit, no tenés que tomar deuda. Vos, la deuda que tenés, si vos accedes, los años que vos tenés fuertes de vencimiento de deuda son 2026-27, pero si vos ya accedes a los mercados, listo. O sea, vas roleando la deuda. Y si tu PBI va creciendo, vos vas teniendo cada vez una deuda sobre PBI más chica. ¿Sí? Entonces no es problema la deuda si vos, como repito, tenés que sortear los años difíciles, 2024-2025. A partir de 2026 tiene que despegar totalmente, ¿sí? Despegar totalmente. Obviamente, yo creo que hoy el mayor riesgo que vos tenés es el riesgo electoral, ¿sí? El riesgo electoral, donde vos tenés un escenario donde van a polarizar dos extremos, el gobierno actual con quizás con Cristina Kirchner, ¿no? Van a estar polarizando.
Y bueno, ahí vos tenés dos extremos que al mercado quizás no le gusta mucho, pero hay que ver cómo salen. Ese es el mayor riesgo que yo veo, porque después, riesgo cambiario lo tenés solucionado, riesgo monetario está solucionado, riesgo fiscal solucionado. Entonces, eso es lo que la mayor duda que tiene el mercado, ¿sí? Que hay que ver cómo se maneja el año que viene. A todo esto, ¿sí? Todo esto que vengo hablando, ¿en dónde lo podemos notar? En el riesgo país. El viernes cerramos con el riesgo país en 700 puntos, ¿no? En 708. Veníamos de 2500, ¿sí? Allá por, ahí vemos, allá por enero de 2024 teníamos 2500 puntos de riesgo, lo bajamos a 700. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es la cotización promedio de los bonos Ley Nueva York por encima de el bono de los Estados Unidos. Que vos tengas 700 puntos de riesgo país significa que si Estados Unidos se financia al 4%, vos te financiás a un 7% más. 700 puntos son 7%. ¿Y eso qué es? Eso es 11% de tasa. La pregunta que uno se hacía con los bonos era, che, si vos llegas a un riesgo país de 1000 puntos, si vos llegás a un riesgo país de 1000 puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a estar pasando? Lo que te va a estar pasando es que el mercado se empieza a preguntar, bueno, vos ya podés hacer un liability management, porque estos son todos los bonos que tiene Argentina. AL, GD, los AL son ley local, los GD son ley extranjera, ¿sí? Esto es la deuda que Argentina tiene, sin contar FMI, ¿no? Y organismos internacionales. Pero Argentina tiene AL29, 30, GD29, G30, que tiene que pagar amortización fuerte ahora. Lo que el mercado dice cuando llegaron a los 1000 puntos es, che, con 1000 puntos vos ya podés hacer un liability management, es decir, proponer un canje amistoso donde vos subas los cupones de la L29 y la L30 al 7,5%, 8%, y al inversor le quede una tasa muy atractiva para cambiarse de un bono, de este bono al nuevo bono, ¿sí? Y que vos te despejes los vencimientos. Y ahí se te da la pauta, espera, entonces el riesgo país, si pasa esto, no tiene que ser 1000 puntos. El riesgo país tiene que ser 700, 800 puntos. Pero en 700, 800 puntos nos podemos empezar a preguntar, che, si Argentina tiene que pagar 3.500 millones de dólares ahora, o el año que viene tiene que pagar unos 11.000 millones de dólares en deuda, puede colocarlos en el mercado con 700 puntos de riesgo país. Pagará una tasa del 11%, pero ya está entrando en esa condición. Espera entonces, el riesgo país de Argentina no tiene que ser 700, 800, tiene que ser 400, 500 como en la región, como cualquier país que tiene acceso al mercado. Sí, el riesgo país mide el riesgo de impago en definitiva. Entonces, lo que veo y la conclusión es que a los bonos le queda un gran rally por delante. ¿Sí? GD29, GD30, GD35, 38, 41. Esto gráfico lo que dice es al 8 de julio de 2025. ¿Sí? Le agradezco acá por todos estos gráficos, esta información a la mesa de dinero de inversiones retail de Balance. ¿Sí? Gracias por toda esta información. ¿Esto qué dice? Que si al 8 de julio de 2025 los bonos convergen al 8%, vos tendrías estos retornos. ¿Sí? Miren el G35, 29% y 29,61%. Yo creo que esto está en condiciones de que pase, ¿sí? Yo creo que esto está en condiciones de que pase, y más si Estados Unidos mete una o dos bajas más de tasas de interés. Creo que va a pasar y creo todavía, o sea, por eso yo digo cierren el carry y posiciónense en el G35. Es el bono que más me gusta al día de hoy, ¿sí? Creo que si vos lográs hacer un 29% en dólares de acá al 8 de julio de 2025, te estás llevando, ¿sí? Un rendimiento excelente. O sea, 30% en 6 meses. Un rendimiento excelente, ¿sí? Así que eso sería por parte de bonos, ¿sí? Vamos a hablar para cerrar de acciones. ¿Qué pasa con el Merval? ¿Sí? El Merval, tenía que haber puesto un gráfico, me olvidé, subió a 2100 puntos. Su máximo histórico había sido 2000 puntos con Macri en 2018. Pasamos esos 2000 puntos.
Entonces, alguno puede leer, che, ya está caro el Merval, ya es momento de vender. Mi teoría es, mirá, en el 2018, Vaca Muerta prácticamente no existía. Los bancos eran más chicos. Galicia no había comprado HSBC. Macro no había comprado el Itaú. Pampa, Energía, YPF y Vista eran empresas muy chicas que estaban dedicándose prácticamente a la exploración y ver qué puede llegar a pasar en Vaca Muerta. Eso por el lado productivo de las empresas. Hoy la situación es totalmente distinta. Pero después vos eras un país emergente, no tenías cepo y no tenías al FMI encima. Entonces, hoy, sin cumplir todas estas condiciones, vos ya estás en esos máximos de 2018. Tenés hoy Vaca Muerta, tenés. Yo creo que hoy la suba se dio porque tenés Vaca Muerta y porque los bancos son mucho más grandes que en aquel entonces. Pero, ¿qué es lo que te falta? Te falta hacer acuerdo con el FMI, salir del cepo de alguna manera e ir a ser Argentina como un país emergente. Yo creo que en ese contexto el Merval puede llegar a 3.500 o 4.000 puntos, que eso sería lo máximo a lo que puede aspirar el Merval. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un punto las empresas ya no van a crecer más, sí, o sea, se van a quedar ahí y por el lado que puede llegar a crecer el Merval, pero esto es un pensamiento mío, no es algo que tenga evidencia empírica para fundamentarlo, es que nuevas compañías salgan a colocar equity, es decir, colocar acciones, ¿no? Ojalá que salgan a cotizar, no sé, GEMSA, Pan American Energy, MSU Energy, muchas empresas que podrían salir a cotizar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que creo es que de acá, y me pregunten cuándo, ¿no? Porque hasta acá yo les di fechas, ¿sí? ¿Cuándo? Yo creo que para febrero de 2026. ¿Por qué? Porque Argentina ahora en febrero de 2025 va a entrar en consulta en EMSI, ¿sí? Que es quien hace las categorizaciones de países sobre si es país de primer mundo, economía emergente, economía de frontera o standalone, como está Argentina ahora, o sea, caída del mapa. ¿Qué es lo que tiene que pasar? A vos te van a reclasificar. En febrero empieza la consulta, en septiembre empieza una definición, vos ya vas a tener ahí algo marcado, y en febrero te dicen oficialmente, che, sí, mirá, Argentina sube esto de categoría, entra como país emergente, ¿sí? Eh, y como país emergente tiene que tener esta ponderación. Muchos fondos comunes de inversión que antes no, que invertían solamente en países emergentes, ahora pueden invertir en Argentina y van a ir a invertir en Argentina bien fuerte. Entonces queda crecimiento en el global. Obviamente, para distintos perfiles, recuerden que un G35 es mucho menos, tiene mucho menos riesgo que el Merval, ¿sí? Y después un sector del Merval, y esto ya es pensamiento mío, que me gusta para cerrar, es el sector energético, pero no exploración y explotación de combustible o transporte. O sea, no upstream, o sea, exploración, explotación, extraer el petróleo o el gas, sino ni siquiera tampoco midstream, o sea, el transporte del gas, transportar gas del sur, del norte, del centro, sino el negocio de lo que es generación eléctrica. ¿Por qué? Argentina tuvo 20 años de declive total energético. Hoy Argentina no puede crecer al 6%, a más del 6%, porque si Argentina quiere crecer a más del 6%, tiene que dejar sin luz a medio AMBA. No tiene la capacidad energética para crecer. Esto en el Ministerio, en el gobierno ya se está viendo, ¿sí? Por algo la Secretaría de Energía va a depender ahora del Ministerio de Economía. Y se lanza el plan nuclear, sí, arranca, todavía no se lanzó, pero o sea, lo que posiblemente anuncien es que se va a construir un reactor nuevo en Argentina que va a ser el Carén 25. Nada, ya estaba en construcción, pero se va a tratar de terminar y que sea la central nuclear Atucha 3 y después se van a ir a usar mini reactores que fabrica el INVAP, ¿sí? Eso es lo que posiblemente se anuncie, que está perfecto porque Argentina tiene que generar y que mejor que la energía nuclear. Eso es para otra historia, para otro capítulo. Argentina, ¿sí? Tiene que construir nuevas centrales. Y para eso, Central Puerto, si sale el año que viene a colocar Generación Mediterránea, MSU Energy, Geneia, YPF Luz, ¿sí? Son todas las compañías que seguramente el año que viene salgan a colocar acciones. O sea,
esto no es pensamiento tanto mío, sino que ya Edenor lo anticipó, Vila Manzano, no, Vila Manzano son dos personas distintas. Manzano dijo que Edenor el año que viene sale a colocar equity y que para las empresas argentinas este 2024 había sido el año de la deuda. El año que viene es el año del equity, ¿sí? Así que bueno. Yo creo que el negocio del transporte de energía, también el gobierno ayer oficializó la venta de sus acciones de Transener, o sea, le quieren dar mucha importancia a lo que es el sector energético y no quieren que tener un cuello de botella, o sea, que en algún momento vos dejes de crecer porque no tengas energía eléctrica, ¿sí? Espero que se haya disfrutado muchísimo esto, ¿sí? Tienen que darle likes, ¿sí? Yo lo hice por ustedes, ¿sí? Es el especial de fin de año. Espero que se haya llegado hasta el final. Me tienen que hacer saber de alguna manera, se los dejo a ustedes pensar cómo, porque yo ya pensé muchísimo, hoy tengo la cabeza destruida, de cómo me hacen saber que esto les gustó, ¿sí? Me lo tienen que hacer llegar ustedes eso. Así que bueno, espero que les haya encantado, que se haya disfrutado, que se haya entendido, ¿sí? Espero haber sido lo más claro posible. Sé que hay un montón de información, un montón de contexto, pero bueno, nada, la idea es que esté lo más completo posible, ¿sí? Gracias a todos los que apoyaron en el 2024. Fue un año muy bueno, la verdad, en cuanto a inversiones. Me falta hablar de la estrategia del año, estaba ahí, pero ya no puedo demorar más. La verdad que fue excelente. Ojalá que el 2025 sea así. Bueno, lo más importante de todo, que Argentina salga para adelante eh, y que podamos seguir invirtiendo juntos como lo hicimos hasta ahora. ¿Sí? Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Así que un gran saludo a todos. ¿Sí?